y vamos a tratar de ir avanzando en este último contenido que vamos a ver durante el año, durante el semestre, que es la unidad 10, ¿sí? La unidad 10, que para nosotros es muy importante porque tiene muchísimo que ver, o es la parte quizás más relacionada con nuestra disciplina, digamos, que va de la mano con la sociología, en este caso, que es el derecho, ¿sí? Vamos a ir un poco planteando fundamentalmente lo que ustedes ya han podido ver en el primer video, pero también proyectar un poquito lo que viene y cómo lo vamos a ir analizando, ¿sí? En primer lugar, refrescar algunas cosas que ustedes seguramente ya han visto en el video que armamos, que tiene que ver con esta cuestión del inicio del concepto y que además se relaciona con el objeto de la sociología jurídica, y es este tema de la denominación, ¿sí? Este famoso dilema que se le presenta a Carbonier, al autor que hemos elegido para esta unidad, y que es si hablar de distinta terminología como sociología del derecho o sociología jurídica tiene alguna diferencia, ¿sí? Lo primero que planteamos ahí era este tema, y esta diferencia tiene mucho que ver con el tema del objeto de estudio, de investigación o de análisis que tiene justamente esta disciplina respecto del derecho, concretamente. Según una tradición, según algunos autores, bueno, había como una división. Por un lado, lo que conocemos como sociología del derecho, que sería, digamos, una visión más restrictiva en cuanto al objeto, porque identifica el derecho básicamente con las reglas, con las instituciones, de manera que la visión que tiene quien vea la sociología como sociología del derecho, en este sentido que el autor lo desarrolla, bueno, trata de focalizarse en lo formal. Si ustedes ven acá, en las normas, en las reglas, en las instituciones, y queda como acotado a ese punto. En cambio, otros autores dicen, no, en realidad nos parece mejor la expresión sociología jurídica, porque es también intencionalmente un aspecto más amplio, es decir, que el objeto que abarca esta disciplina, sí, por supuesto que como un piso mínimo es el derecho entendido como regla del derecho, como institución, pero también no solo eso, sino que vamos más allá, vamos mucho más allá, y esto hace que el campo de estudio o de investigación o de análisis sea mucho más amplio. Entonces, desde esta perspectiva, quienes se enrolan en ello, dicen, la sociología jurídica va a estudiar, va a analizar, en realidad, todos los fenómenos en los cuales el derecho, y ahí estas tres palabritas, ¿no?, que pueden ser preguntas de examen, puede ser justamente causa, efecto o simplemente ocasión. Es decir, que acá en algún aspecto de lo jurídico justamente tiene que ver con lo social, evidentemente ahí la sociología jurídica va a tener una opinión o va a poder avanzar. De todas maneras, esta disquisición terminológica y sobre todo el efecto que podría producirse sobre el campo de estudio, el objeto de estudio de la sociología del derecho o jurídica, en realidad nosotros decimos, bueno, y nos vamos a inclinar por la posición más amplia. Esto es porque, primero, si fuéramos por la posición que la restringe, nos estaríamos perdiendo muchas cosas que podríamos estudiar y que por una cuestión de naturaleza, de concepto, vamos a dejar fuera del campo de estudio de la sociología jurídica, quizás ligado al campo de estudio de la sociología general. Entonces, preferimos optar por esta segunda opción, más allá de cómo llamemos a la disciplina, y esto quiero ser claro. No importa si le decimos sociología del derecho, como se llama nuestra materia, o sociología jurídica. En realidad es un tema de palabras que no nos interesan ni nos mueve la aguja. Lo importante es que sí sepamos que
que cuando hablamos de sociología jurídica o sociología del derecho, nos estamos refiriendo a que el objeto tiene que ser muy amplio. En todos los casos en que el derecho pueda considerarse una causa, un efecto, o sea, al menos una ocasión respecto de lo social, vamos a estar en presencia de la sociología del derecho o sociología jurídica, ¿sí? Entonces optamos por esta posición más amplia que nos va a permitir también tener más campo de acción, más campo de investigación, más campo para aportar, y por ahí restringir. Además, sabemos que esta discusión, en este caso que hemos dado la sociología jurídica o del derecho, no es solamente un tema de la sociología, es un tema del derecho, porque sabemos que siempre estamos discutiendo la famosa pregunta que hacemos el primer día del ingreso, o el primer día de la confrontación vocacional, antes de empezar el curso de ingreso. ¿Qué es el derecho? La famosa pregunta. Y ahí empezamos a contestar y a filosofar, y cada uno va a tener una postura, fundamentos distintos, y esta discusión que se da en el campo jurídico, en un campo también filosófico jurídico, también fíjense, la sociología tiene mucho para decir. Están quienes, restringen solamente el derecho, como sabemos, a las normas, a las reglas, quienes lo amplían a otras dimensiones, como puede ser la dimensión sociológica, la dimensión axiológica, la dimensión normativa, que no deja de estar, y aún aquellos que ven al derecho como un fenómeno multicausal, es decir, un fenómeno absolutamente más amplio, que abarca muchas más dimensiones, multidimensional, y entonces ahí esa misma discusión es la que podemos tener también acá. La idea es tener una visión amplia, esto es lo que el autor plantea, y cuando va desarrollando su visión, también acá él va apostando por esta otra posición, que la sociología del derecho o jurídica tenga un objeto amplio, que pueda opinar, que pueda meterse, digamos, a estudiar aún aquello que nos parece que jurídicamente no es relevante, que desde el punto de vista de lo formal, jurídico, y realmente no mueve las fichas, no nos parece importante, pero a veces cuando nos metemos en esas pequeñas cosas descubrimos un campo y un objeto que a lo mejor nos pasaba desapercibido. Digo esto porque a veces, fíjense, en Argentina sobre todo tenemos una cultura a veces donde creemos que la norma soluciona la realidad. Y entonces tenemos un problema que queremos solucionar, ¿y qué hacemos? Dictamos una ley para solucionarlo. Y entonces tenemos dos problemas. El que teníamos antes, que no se soluciona, y una ley que no funciona. Entonces ahora tenemos, en apariencia pareciera solucionar el problema, pero en la realidad seguimos teniendo no solo el problema que ya teníamos, sino el problema de una ley que a lo mejor formalmente es perfecta, pero que en los hechos, en lo social, en lo sociológico, no funciona. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien, esto como un primer punto. Y después, lo otro que me parece que es un poco refrescar de lo que ustedes han visto en el video, que es el video No Soy Yo, verán que estoy más viejo, mucho más viejo que en el video, ahí era joven todavía cuando filmé ese video, pero bueno, refrescar un poquito esto de los fenómenos, porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Ahí nosotros hablamos de la sociología, vemos la relación de la sociología jurídica con la sociología general. Ahí hablamos que hay un enriquecimiento mutuo, como todas las disciplinas. Vieron que ahí decimos que la sociología general le aporta a la sociología jurídica, por ejemplo, parte de su metodología, de sus técnicas, y la sociología general le aporta a la sociología jurídica, le aporta a la sociología general aspectos de un fenómeno que es muy específico, como puede ser el derecho, el campo del derecho. ¿Sí? Entonces, hay como un enriquecimiento y un ida y vuelta constante. También entre la sociología y el derecho, si las tomamos como disciplinas, pensemos que es difícil separar, pero si las separásemos didácticamente por un tema de estudio,
evidentemente la sociología le aporta al derecho, ya lo vamos a ver cuando ustedes analicen la función práctica de la sociología jurídica, y van a ver ahí cómo impacta esto en la legislación, en la jurisdicción, en el contrato, en fin, en distintas cuestiones puntuales, cómo la sociología también le es útil al derecho para resolver problemas, para cumplir con su finalidad, básicamente. Y a su vez, la sociología también se nutre del derecho porque es un fenómeno muy rico, el derecho. Ustedes comparten conmigo que además de ser la mejor carrera que existe, la carrera de derecho, la carrera de abogacía, estamos en todo. Vieron que siempre dicen por ahí, no sé, hay un comité científico respecto de las vacunas y hay un abogado metido. Y uno dice, ¿por qué tiene que haber un abogado en este tema? Bueno, sí, estamos en todo. Entonces, el derecho es muy rico, muy amplio. Entonces, también la sociología se nutre de esa riqueza que tiene el derecho, ¿sí? Bien. Yendo entonces ahora al objeto, cuando hablamos del objeto de la sociología jurídica, vuelvo a repetir, esto es independiente del lenguaje, sociología jurídica o sociología del derecho. Para nosotros es lo mismo, siempre que estemos en la segunda posición, de ver a esta disciplina como un objeto amplio. Y acá se va a desmitificar el tema porque cuando empezamos a ver el tema del objeto, bueno, vamos a partir de una obviedad, una cosa que vemos desde que empezamos en la Facultad de Derecho. Es lo primero que decimos siempre cuando empezamos a estudiar el fenómeno jurídico. Y es que todo fenómeno jurídico es un fenómeno social. Este punto de partida que parece algo tan simple y tan obvio, pero resulta que, como dijo un profesor muy sabio que yo tuve, lo obvio no es obvio. Entonces hay que explicarlo un poquito, ¿sí? Todo fenómeno jurídico es un fenómeno social. Entonces, por eso es importante el vínculo que tiene la sociología jurídica con el derecho. Entonces, partiendo de esta idea, cuando nos preguntamos sobre el objeto de la sociología jurídica, claro, nos aparecen algunas cosas como evidentes. Cuando hablamos de la ley, el juicio, en fin, ciertas cosas que obviamente sí, esto es fundamental. Pero hay otras, a lo mejor nos vamos a poner a discutir sobre cuestiones quizás más secundarias, pero que también, como decíamos recién, forman parte del campo de estudio, de análisis o de investigación de la sociología jurídica. Entonces, para explicarlo un poquito mejor y ceñirnos a lo que sería el objeto de la sociología jurídica, acá el autor lo que hace es, tenemos que ir a analizar, cuando hablamos del objeto, cómo se construye. Es una construcción el objeto, es algo dinámico, no es algo cerrado, terminado, es algo variable, es algo que se va ampliando con el tiempo, que tiene también sus modas, los tópicos a veces que se analizan desde que se inició esta disciplina, y puntualmente la disciplina específica, la sociología jurídica. Los temas no son siempre los mismos, van cambiando. Hay temas que se mantienen siempre. Yo les puedo decir uno, que va a ser eterno, siempre. Desde que existe el ser humano hasta el día que, no sé, que venga Terminator y termine con este mundo. ¿Saben cuál es? La lentitud de la justicia, por ejemplo. Esto ha sido siempre. Desde los romanos, si vamos a un modelo, ¿sí? Uno dice, bueno, la organización, las normas, el derecho romano, pero ya desde aquella época, aun cuando no existía un poder judicial independiente, un poder judicial dentro de la famosa tríada de las funciones del Estado moderno, ya tenía problemas de lentitud por la burocracia que implica. Entonces es un tema clásico que siempre va a estar presente, ¿sí? Pero bueno, hay muchos otros temas que se van sumando a medida que evoluciona la disciplina. Y en esto del objeto, por eso habla de la construcción. No es algo cerrado, es algo que vamos construyendo, vamos aportando, vamos enriqueciendo, ¿sí? La idea cuando hablamos de la sociología jurídica, y esto es lo que el autor va a hacer, y esto lo vamos a ver en la clase próxima, el miércoles que viene,
él habla de la juridicidad. ¿Y esto qué sería? Y es como una característica que define aquello que es objeto de la sociología jurídica y distingue ese objeto, por ejemplo, del objeto de la sociología general. ¿Hasta dónde llega la sociología jurídica? Y a partir de dónde, de lo social, no jurídico, ya es un campo propio de la sociología general. Es más, este autor va a proponer un criterio que para él tiene que ver justamente con este tema de la juridicidad, que no coincide con el criterio quizás más conocido por nosotros, más instalado en nuestra cabeza como abogados, ¿sí? Como nos preparan así desde que empezamos la facultad. Entonces van a ver que es un criterio que es desestructurante respecto de nosotros. Lo digo así, desestructurante, porque tenemos que reconocer, aunque sea un poquito, y lo decimos acá, que no salga de todo el mundo, los abogados somos un poco estructurados. Entonces, este criterio que nos tira Carbonnier respecto del objeto y de la juridicidad nos va a generar una cierta sorpresa, porque nosotros venimos con un criterio formado desde que empezamos, pusimos el primer pie acá en la facultad, se nos ha dicho una cosa y ahora resulta que este autor propone otra totalmente distinta. Pero eso será para la clase que viene. Ahora, para ir al objeto, el autor propone analizar diferentes o clasificar diferentes fenómenos jurídicos que nos van a ayudar a ir delimitando, digamos, ese campo, ese objeto que tiene como base la sociología jurídica. ¿Hasta acá vamos bien? Ustedes díganme. Sí, profe. ¿Si se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien, perfecto. Acuérdense que cualquier cuestión que ustedes vean que yo digo y no se entiende, me frenan. Bien, veamos, a ver, repasemos así rápidamente los fenómenos jurídicos que él desarrolla, ¿no? Carbonnier va desarrollando uno por uno. Primero, digamos, quizás la primera clasificación es la más general y quizás la más importante en un sentido, porque es como que sirven de base para las restantes clasificaciones. Él habla de fenómenos jurídicos primarios y fenómenos jurídicos secundarios. No vamos a repetir acá todo lo que ustedes ya vieron, pero es simplemente para recordar. ¿Qué decíamos de los primeros? Son fenómenos continentes. Es decir, que son como muy generales y son como jerárquicamente aquellos que consideramos superiores. Entonces ahí hablábamos de la sentencia, de una ley, como el Código Civil, pensemos la Constitución. Nadie duda que son fenómenos jurídicos primarios. Pero frente a esos fenómenos jurídicos primarios también aparecen fenómenos jurídicos que llamamos secundarios, que son como respuestas, digamos, a esos fenómenos jurídicos primarios que los caracterizamos también como fenómenos de poder. Y en esto se va a relacionar con la segunda clasificación. Pero estos fenómenos jurídicos secundarios, podríamos decir, y las disposiciones constitucionales, la Constitución es el fenómeno jurídico primario, las disposiciones constitucionales de la sentencia, si decíamos la sentencia es un fenómeno jurídico primario, el contenido de la sentencia, la condena, la absolución, etcétera, sería un fenómeno jurídico secundario. Y acá hay algo importante, que yo lo digo ahí en el video, y está en el material, y lo recalca mucho el autor. ¿Y saben qué? Es verdad. ¿En qué sentido se los digo esto? Cuando ustedes ejerzan la profesión, más de una vez se van a dar cuenta que esto que yo les he marcado así como muy fuerte, más de una vez lo van a ver en acción. Y es el derecho, parece también una obviedad, el derecho es mayor que la regla de derecho. Ustedes van a ver esto en la práctica, porque cuando ustedes vayan siguiendo un expediente, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se definen, no por el Código Procesal Civil, no por el Código Civil, si están aplicando, en este caso, esta rama del derecho, sino por muchas otras cuestiones que no tienen a lo mejor una explicación normativa. Entonces, evidentemente, ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de esto que estamos diciendo. El derecho es muchísimo más amplio que la regla de derecho. Entonces, primera clasificación, fenómenos jurídicos primarios y fenómenos jurídicos secundarios.
Como consecuencia de estos, fíjense, casi como emparentados con estos, están los fenómenos de poder y los fenómenos bajo el poder, ¿sí? Segunda clasificación que hace el autor. ¿Qué decíamos? Los fenómenos jurídicos de poder son aquellos que vienen, yo les decía, desde arriba. Es como que son aquellos que irradian, ahí Carbonnier es muy gráfico, y dice, irradian del príncipe, vienen de la autoridad. Diríamos de la autoridad, podríamos decir hoy, legítimamente constituida, de los gobernantes, si ustedes quieren. Pero a ese fenómeno que viene de arriba, sí o sí viene complementado con una reacción que se produce desde abajo. Entonces ahí hablamos de los fenómenos bajo el poder, que son como una reacción, como una respuesta a estos fenómenos jurídicos de poder, ¿sí? Entonces, hasta pueden ser identificados con comportamientos. Yo ahí les ponía el ejemplo de la obediencia. En el primero, la autoridad, por ejemplo, y respecto a la autoridad, la obediencia. Es decir, ¿cómo reacciona? ¿Por qué obedece una persona? A veces no nos cuestionamos esto, pero hasta políticamente, ¿no? ¿Por qué tenemos que obedecer lo que el Estado, el anarquismo, por ejemplo, como ideología, proponía esto? ¿Por qué tenemos que obedecer normas que establecen, en teoría, quienes nos representan? Y entonces empezamos a cuestionar. No hay representación, y no hay, y bueno, ahí vaya a saber dónde terminamos. Entonces, son fenómenos jurídicos de poder y fenómenos jurídicos bajo el poder, ¿sí? Luego tenemos una clasificación que es muy, esta sí, ya las últimas dos son más, las primeras dos son más sociológico-políticas, podríamos decir. Y las últimas dos son más jurídicas, porque fíjense esta, fenómenos jurídicos, instituciones, y fenómenos jurídicos, casos. Entonces yo ahí les decía, los fenómenos jurídicos pueden hacer referencia a un conjunto de reglas, casi les diría un modelo, un esquema, por un lado. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, la institución del matrimonio, la institución de la unión civil, la institución de la lesión, como vicio del acto jurídico, por ejemplo. Por decir cualquier ejemplo. Y ahí podemos encontrar una serie de reglas que van a ir estructurando esa institución, ¿sí? En cambio, el caso, bueno, tiene que ver, sí, puede ser con una aplicación, una derivación de lo anterior. Entonces hablamos no de el matrimonio o la lesión, sino de un caso estricto de lesión en el cual se aplican los requisitos o fue declarado así jurídicamente por una sentencia judicial. Entonces ahí vemos cómo pasamos de un modelo genérico que contiene todo lo necesario al caso particular. Y acá, ¿dónde está la importancia y la riqueza en cuanto al objeto? En el método. Cuando yo analizo los fenómenos jurídicos e instituciones, es muy común, casi siempre, que utilice el método histórico comparativo. Es más, para el derecho comparado, inclusive. Yo puedo decir, ¿cómo es la lesión en el derecho argentino? ¿Cómo es en el derecho francés? ¿Cómo es en el derecho americano? ¿Sí? Hago una comparación, ¿ven? Utilizo ese método. En cambio, en lo que son fenómenos jurídicos, casos, el método más utilizado es el sondeo, es cuando yo voy agrupando, inclusive es muy útil para el fenómeno jurídico caso, para agrupar los distintos casos y sacar de ahí estadísticas, por ejemplo, establecer regularidades. Dado esta situación, por ejemplo, se produce tal efecto y vemos siempre probabilidades, siempre relaciones de regularidad que intentamos descubrir entre los distintos fenómenos. ¿Ven? Y por último, el que yo desarrollé también ahí es el de los fenómenos jurídicos contenciosos y no contenciosos. Y acá voy a recalcar lo que yo les trataba de transmitir en el video. Claro, uno dice contencioso, y a nosotros nuestra mente 100% abogadil, seguramente a muchos de ustedes les decían como a mí, cuando discutían en su casa, la frase, este va a ser abogado,
aunque no tenía nadie, yo en mi casa, en mi familia de abogados, nadie. Pero bueno, viste, vos discutir, parece que pelear y discutir y lo contencioso se identifica directamente con el derecho. Me parece como fuera natural. Pero fíjense que en el último tiempo lo que vemos en muchos egresados es que no les gusta esta parte del derecho, no les gusta discutir, no les gusta debatir, no les gusta confrontar, les gusta otra cosa del derecho. Yo lo celebro porque vuelvo a lo que les estoy tratando de remarcar. El derecho no termina en lo contencioso, en el litigio. Y acá cuando hablamos de litigio, ojo, porque cuando hablamos de litigio no estamos haciendo referencia al juicio, a un proceso donde nos vamos a ir a matar las partes, a ver quién de las dos partes tiene razón. Yo siempre digo esto, cuando a ustedes les toque escuchar a sus clientes, siempre sus clientes tienen razón. Como la famosa frase esta, el cliente siempre tiene la razón. Pero hay que desmitificar eso al propio cliente, porque a veces el cliente viene y cree tener razón, pero ¿saben por qué? Porque él cree que la ley dice esto, pero la ley no dice lo que él cree, dice lo que dice. Entonces es lo que pasa, ¿vieron esto también, salvando las distancias? Pasa con la legítima defensa, ¿vieron? Todo el mundo habla de la legítima defensa. Yo me acuerdo haber discutido con alguna persona, no, yo estuve viendo en YouTube cómo hacer desaparecer un cadáver, cómo estupideces como esas. Y uno dice, pero lee el Código Penal, anda al Código Penal y lee los requisitos. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Que me mate? Yo no te estoy diciendo eso, yo te digo lo que dice la normativa. No dice lo que vos querés que diga. Que si alguien se mete en tu casa, lo podés acribillar tranquilo porque es legítima defensa. No dice eso. Eso es lo que vos decís. Y eso es lo que el cliente te traslada a vos. Él te traslada que él tiene razón. Y que la parte contraria no tiene razón. Y entonces entramos en ese litigio que se transforma en un litigio judicial en la mayoría de los casos. Bueno, acá, cuando hablamos de contencioso, fenómeno jurídico, contencioso y no contencioso, tenemos que verlo con más amplitud. No lo vamos a ceñir contencioso sinónimo de judicial. Esto nos va preparando para el criterio que Carbonnier nos va a dar de la juridicidad. Entonces, tiene un concepto amplio el litigio, ¿sí? Y es y también es pregunta de examen. ¿Qué es un litigio para Carbonnier en esta concepción amplia? Un conflicto, sí, obvio, pero que puede terminar siendo introducido en un mecanismo que le dé una solución, pero no necesariamente judicial. Puede ser administrativa, puede ser preadministrativa. Puede ser que dos amigos digan, che, tenemos este conflicto, vamos a exponer lo que nos pasa y que un tercer amigo nos diga quién tiene razón. Y eso es un conflicto, es contencioso, es contencioso. ¿Es un litigio, aunque no haya un juez sentado ahí frente a las partes. Y lo otro es esto, que nos cuesta tanto. Siempre identificamos lo jurídico, vuelvo a repetir, con el conflicto y con lo contencioso, con lo litigioso, con lo judicial, y lo jurídico es mucho más amplio. Ustedes lo van a ver cuando muchos clientes no vengan para que hagan un juicio, no vienen a ustedes para que ustedes interpongan una demanda. Viene para consultarles algo, para tomar una decisión para su vida, porque eso es el derecho también. Es una herramienta que le permite a las personas justamente esto, vivir, crear un proyecto de vida, comprar bienes, tomar decisiones sobre ellos, casarse, divorciarse, vivir en pareja, ¿sí? Y no son litigios, no son juicios. Y ustedes están, de alguna manera, dando una respuesta jurídica a la consulta que ellos les están pidiendo. Y eso es tan valioso como lo contencioso. A esto quiero llegar. La sociología jurídica le interesa tanto, sí, lo contencioso. Eso es como de movida, digamos, de base. Pero después también le interesa lo no contencioso. ¿Por qué se cumplen
cuando pensamos en el cumplimiento de las normas, ¿cuánta gente viola las normas? ¿Más o menos de los que las cumplen? ¿Qué les parece a ustedes? Menos. Y menos. Se supone. No se supone, es así, es un hecho. Es un hecho, ¿por qué? Porque nos llama, por más inseguridad, por supuesto, y quebrantamiento de la norma, ¿sí? Que existe, y siempre ha existido, y siempre va a existir. ¿Qué porcentaje dirían ustedes en la sociedad, en general, y haciendo un ejercicio teórico, cumple con las normas en general? 80%. ¿Están de acuerdo? ¿Más, menos? Un 50. ¿Un 50? Un 40. El pesimista. Claro, habría que ver si estamos hablando de todas las normas o de algunas. Estamos hablando así como sentados tomando un café, que podría ser, pero no tenemos en este caso. Mate, profe. Somos los 5. Sí, soñemos, ya que estamos soñando, soñemos que podemos compartir el mate y todo lo demás. Fíjense, 80%, 60%, 70%. Lo que Ezequiel decía, 50%, es opinable, esto por supuesto que es discutible, pero... Porque ¿cuántas personas van a más de 40 kilómetros por hora por la vía pública, en auto? La mayoría. Pero así, estamos hablando, si querés vamos a algo más duro, vamos al tema penal, que ahí es donde nosotros nos identificamos. Ahí yo creo que coincidiría con esto del 80, 70, creo que... Entonces ahí, fíjense lo que nos pasa, si nosotros solamente focalizáramos en lo que es contencioso en el sentido estricto, perderíamos todo esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente acata las normas? ¿Por qué no delinque? ¿Se entiende? ¿Por qué ese porcentaje puede subir o puede bajar? Pero todas esas cuestiones son parte, digamos, del análisis del objeto que la sociología jurídica tiene para hacer aportes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si dejamos afuera eso, por ejemplo, cuando estudia el contrato, ustedes lo van a ver esto en la parte de aplicación práctica, ¿cuántos contratos? Yo se los comentaba, creo que se los comenté en el video. ¿Cuántas personas cumplen sus contratos? ¿Y cuántas no? Entonces ahí, sí, los que no, ¿qué pasa? ¿Terminan o no terminan el juicio? ¿Se resuelven en una mediación? No se resuelven nunca. Perfecto, pero también están los que se cumplen. Y eso es un dato, es un análisis diferente al anterior, que también vale la pena hacer. Entonces, por eso es importante tener bien claro que a la sociología jurídica le interesan tanto los fenómenos jurídicos contenciosos, que son los que nosotros es como que le apuntamos directo, hablamos de la coacción y hablamos de la sanción, ¿sí? Esto que nos enseñan, apenas nacemos ya nos enseñan coerción, sanción, coacción, ¿sí? Es como que lo tenemos internalizado. Pero no nos dicen que el derecho permite todo esto otro. Es decir, es una herramienta para la vida de las personas y que todo el tiempo lo utilizamos, aunque no violemos las normas. Las normas están ahí, sabemos que se produce un hecho concreto, se va a aplicar, pero está bien, tampoco estamos todo el tiempo pensando, a ver, crucé la calle, no me atropellaron, menos mal, porque si no se aplicaría el artículo 1100. No estamos pensando eso. Salimos de casa, volvemos sin que nos hayan asaltado, decimos, menos mal si no se hubiese aplicado el artículo del Código Penal. No estamos pensando, ni siquiera nosotros, que estamos más cerca de las normas. Pero digo, todo eso es el derecho y todo eso es también campo para la sociología jurídica. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora les voy a ir haciendo el spoiler de lo que viene. Voy a spoilear mis propios videos, ¿sí? Que ya lo saben, ya los tienen, pero digamos, a ver, ¿qué digo? Sería como escenas del próximo capítulo. Exactamente. Doctor Milagro, escena del próximo, o La Viuda Negra, también puede ser, cualquiera de esas dos.
lo que viene, por un lado, está esto que yo les decía, esta pregunta que Carbonnier se hace siempre en el ámbito de poder tener un marco en cuanto al objeto, ¿sí?, de la sociología jurídica. Esto que él se preguntaba, ¿cómo se caracteriza? ¿Qué es lo que distingue lo social jurídico, que lo hace justamente apetecible para la sociología jurídica, de lo social no jurídico? Entonces él habla de esto, la juridicidad. Y entonces empieza a hacer un análisis, ustedes lo van a ver en el texto, de qué es lo que caracteriza la juridicidad. Entonces, bueno, les adelanto que hay dos grandes respuestas frente a esto. Una, la clásica, esta que estamos hablando, que nos inculcan desde antes de nacer, y que la vamos a tener hasta después de morir, como el derecho, nos va a acompañar toda la vida. La clásica. La otra, la que propone Carbonnier. Otra visión de lo que caracteriza la juridicidad y por lo tanto lo hace a eso objeto de la sociología jurídica. Lo vamos a analizar la semana que viene. Por un lado eso. Y por otro, la función de la sociología jurídica, la función científica de la sociología jurídica. Entonces, está bien, ya sabemos lo que es la sociología jurídica, hemos podido ver el objeto, y ahora la pregunta es, ¿para qué sirve? Además de para mortificar estudiantes de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Además de eso, ¿para qué sirve? Uno puede decir, bueno, sí, está lindo, todo. Ahora, ¿qué buscamos con esto? Entonces ahí aparece la función científica, ¿sí?, que busca básicamente el conocimiento, la explicación y la crítica. Función científica de la sociología jurídica. Casi les diría, es la función teórica, si ustedes quieren, o sociología jurídica general, básicamente. Y después tenemos la función práctica de la sociología jurídica. Es decir, la sociología jurídica aplicada, podríamos decir. Y entonces ahí vamos a lo más concreto, que es lo que ustedes van a ver en esa guía que yo les voy a poner a disposición para que a ustedes les sirva de orientación respecto de esa parte del texto. Y entonces ahí, ¿qué van a ver? Y van a ver qué aportes hace la sociología a la jurisdicción, a la legislación, al contrato, ¿sí?, concreto. Algunas cuestiones que hacen, diríamos, valiosa la sociología jurídica para el derecho. Entonces, función científica, conocimiento, aplicación, crítica. Función práctica de la sociología jurídica, ahí aplicada fundamentalmente a la legislación y a la jurisdicción. Simplemente, y con esto vamos terminando, adelantar. Un legislador, ¿para qué le sirve la sociología jurídica? Y porque si yo soy legislador y yo tengo que interpretar qué demandas tengo de la sociedad a la que represento, ¿sí?, primero eso me va a ayudar a ordenar mi tarea y a ver qué necesidades son las que realmente tengo que tratar de cubrir con mi tarea. Pero además después, cuando yo identifique ciertas necesidades sociales que son como urgentes, también voy a tener que ver qué pasa en la sociedad con ese tema que me está demandando, para saber qué proyecto de ley proponer, que sea algo viable, que sea algo, como decíamos recién, que tenga aplicación, que verdaderamente solucione, no que quede para la tribuna una ley perfecta y después el problema social continúa o se agrava porque no se solucionó. Entonces un legislador tiene que manejarse y, a ver, ni hablemos de la política, ¿no es cierto? Hoy es un año electoral. ¿Cómo mido con las encuestas? Todo el tiempo, los políticos respecto de la pandemia, a ver si llegan vacunas, no llegan vacunas, eso me hace que suba 5 puntos, bajé 5 puntos, hay clases presenciales, no hay clases presenciales, eso me suma, me resta.
Todo eso, y en base a lo que es la legislación por un lado. Y por otro lado, la jurisdicción, el juez, que no tiene frente a sí extraterrestres, tiene personas. Por eso en el último tiempo, las normas procesales también establecen hasta un acercamiento de la sociedad y de los jueces a la sociedad. Y usted no puede vivir recluido en un despacho, nadie sabe quién es. Yo me acuerdo, me reía tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando un cliente me decía, quiero hablar con el juez. Y yo le decía, pero a ver, escúcheme, no, ni yo sé quién es el juez, nunca lo vi. Yo, imagínese que lo va a atender a usted. Y hoy, en las audiencias que tenemos a través de la reforma de las normas, pues, ¿por qué? Porque se busca justamente que el juez también dé la cara frente a las partes. Y las partes lo puedan ver, puedan preguntarle, puedan decirle, mire, esto no lo entiendo, a ver, explíquemelo. Sí, esto de, hasta este tema del lenguaje, claro, podríamos ampliar. Todo eso también tiene que ver con una influencia donde la sociología jurídica tiene un campo importantísimo. El tema de la solución alternativa de conflictos frente al juicio, la propuesta de una mediación entre las partes, casi obligatoria primero también, en muchas ramas, en muchas materias, obligatoria. A veces es un trámite. Bueno, sí, vamos a la mediación, no voy, listo, se da por fracasada, puedo iniciar el juicio. Pero en muchos casos se termina resolviendo un problema que a veces el juicio no lo soluciona. Sí, alguien va a ganar, pero no quiere decir que el problema se solucione. ¿Y esto quién lo analiza? La sociología. ¿Realmente se dio solución al caso planteado? Y a veces una cosa es que se haya terminado el caso, que haya sentencia firme, con cosas juzgadas, indubitable, etcétera. Entonces, desde el punto de vista jurídico formal, sí. Ahora, en lo formal, ¿solucionó la sentencia que dictó el juez? Y no, la verdad que no. Seguimos con el mismo problema, o peor, un conflicto mayor ahora. Entonces, todas estas cosas que parecen, cuando hablamos de la sociología jurídica, nos parece que son cosas así teóricas, y que Marx, y Durkheim, y Weber, y los autores que hemos visto, ¿saben qué? Tienen aplicación práctica de todos los días en los tribunales. De todos los días. Y eso una vez que a ustedes les pase, como me pasó a mí en algún momento, decir, ¿cómo pasó esto? Pero cuando uno rinde un examen, también quizás les ha pasado. Uno viene, a veces va a rendir una materia y dice, me va a ir mal, 9. O decir, ¿qué pasó? Y bueno, justo, ¿viste? Te tocó la unidad, hicieron una pregunta, como digo siempre yo, cuando la sabés, no te apures a contestar. Esto es lo que les digo yo a mis chicos de las tutorías. Si vos la sabés, la pregunta, no contestés rápido, pensala. Aunque ya sabés la respuesta, pero el profesor va a pensar, mirá, la elaboró. Entonces, es una manera de rendir. Y a veces te pasa al revés. Venís con la idea de que va a ser un examen de 10 y desaprobaste. Y voy a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a esto? O sea, ¿qué fue lo que... ¿Cómo terminé yo? Si había estudiado todo. Me tocó una unidad que me gustaba y terminé desaprobando. Y a veces les pasa eso con un juicio. No, pues si yo tenía la pelota, me la tiraron, me dieron el centro, picó y le iba al ángulo. Y la verdad que la pateé, me fue a la tribuna. Y yo decía, ¿dónde? Si yo tenía todo lo que la norma me favorecía, tenía las pruebas, y algo pasó que hizo que eso se diera de esta manera y no de la forma en que vos habías pensado que se dé. Si no, sería muy aburrido. Si no, volveríamos a la idea de Montesquieu. Los jueces son boca de la ley. Está en la ley, ya está. ¿Para qué vamos a discutir? Ya está. Es como una especie de computadora que ya va a decidir quién tiene razón o no. Pero el derecho, afortunadamente, es muchísimo más que eso. Mucho más que lo que está escrito. Tiene que ver también, en este caso, cuando hablamos de la sociología jurídica aplicada a la jurisdicción.
¿Sí? Fíjense una cosa básica, tonta, si quieren. Yo voy a una audiencia. Hasta la forma en que me dirijo al tribunal, hasta el aspecto en el que voy vestido. Es decir, yo no puedo ir a una audiencia en hojotas y musculosa, por lo menos acá en Mendoza, no sé si en otras jurisdicciones será diferente. Quizá no tiene nada que ver con el caso, pero es como si ustedes vinieran a rendir presencialmente de la misma manera. ¿Qué pasaría? ¿Tiene que ver con lo que ustedes saben eso? No. Pero ya el que está, digamos, evaluando lo puede tomar a mal, digamos, se puede sentir como una falta de respeto, aunque no habría que analizar y debatir si lo es. Pero me refiero a esas cosas tan básicas y tan, si ustedes quieren, tan secundarias como esa. Pero dice, ¿qué tiene que ver eso con el caso? Y bueno, yo no puedo ahora porque no tenemos tiempo, pero a veces cuando estamos en la presencialidad está bueno porque son como anécdotas que ayudan a entender esto que a veces nos parece que no se da en la realidad, y les puedo asegurar que más de una vez les va a pasar como me pasó a mí. Y se van a preguntar esto que hemos estado acá un poco charlando, digamos, o más bien me siento como un monólogo, ¿viste? Pero bueno, es esta situación que no nos permite a veces interactuar tanto. Bueno, dicho lo cual, un poco este era como un primer repaso de lo que ustedes han visto. Yo les voy a ir habilitando todo lo demás para que ya ustedes puedan ir recorriendo. La semana que viene nos vamos a encontrar en una nueva clase sincrónica y bueno, por supuesto, abierto a las preguntas, a lo que ustedes vayan viendo y que podamos ir avanzando, ¿sí? ¿Se ha entendido? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, le hago una consulta. ¿Van a subir algún PowerPoint, algo como la...? Sí, no. sí, hay un PowerPoint, ya lo voy a pasar a PDF y se los voy a habilitar, junto con los videos que faltan. Perfecto, muchas gracias, profe. Y le va a ayudar mucho el Power porque yo lo hice pensando, como les dije, en que muchos van a ver el Power y no van a leer quizás todo el material. Entonces les va a ser útil como guía y también en el contenido, ¿sí? Gracias por pensar en nosotros, profe. Bien. Bueno, ¿algo más? Supongo que esta clase también va a ser subida al igual que la otra clase. Sí, yo la estaba grabando justamente para eso. Así la ponemos a disposición de los que no han podido estar. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Muy bien. No, gracias a ustedes y